Bueno, mi nombre es Luis Blount, yo soy licenciado en Economía Política, creo que cambió el nombre ahora de la carrera, pero a mí me gusta que se llame Economía Política, por varias razones que después expondré. Después hice una especialización en Historia de la Ciencia y Epistemología en la Universidad de 3 de Febrero, donde obtuve un máster en esa especialidad, y salvo una parte importante de mi vida que tuve que irme digo tuve porque tuve, no fue una elección, digamos, me fui al sector privado a trabajar porque estaba difícil trabajar en el sector público por la época de la dictadura, estaban todos intervenidos, en fin, y abandoné la vida académica un poco. Nunca la dejé del todo, y cuando regresé a principios de este siglo, fue muy interesante porque me encontré con otros colegas que no conocía, y a partir de ahí conocí, me reintegré a la vida académica en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y también en algunas clases acá en la UBA. Y bueno, comencé un nuevo periodo académico muy rico. Dirijo un centro de investigaciones ahí en la Universidad de 3 de Febrero, que se llama CIDED, Centro de Investigación y Docencia en Economía para el Desarrollo, donde se formó un grupo de, como les digo, de colegas impactante. Digo impactante porque realmente eran todos mejores que yo. Bueno, Saúl Keisman, obviamente, que es un compañero de ruta importante, Daniel Heyman, ¿no es cierto? Pero Roberto Bizán, bueno, y otros, ¿no es cierto? Que están acá en esta casa, existe, y hay gente realmente muy valiosa. Así que bueno, ahí retomé. No me parece que fue una decisión así tipo muy consciente, en realidad mi hermano estudiaba, o se graduó de contador y seguía de administración, la carrera de administración, y no sé, por ahí yo tenía ganas de estudiar algo, pero descubrí que había otra carrera, tal vez para diferenciarme de mi hermano, tal vez, no saber. Vamos a probar por ahí. No había curso de ingreso en el 63. Bueno, como justamente no había curso de ingreso, nada, me mandé. Total, decía, bueno, si no me gusta. Y bueno, me impactó muchísimo este bicho. Me acuerdo mucho de la primer materia de matemática. Gali, un profesor tremendo, muy exigente, pero a mí me encantaban las matemáticas. No es que sea un gran matemático, a mí me encantaba, eso me gustaba mucho, ¿no? Había que estudiar el Rey Pastor Picallejo y Trejo, un terrible libro, y aparte las clases de él que eran pizarrón, era un libro, pero era duro. Me acuerdo que éramos un montón, no sé si 100, 150, no me acuerdo bien, pero aprobamos. De entrar al primer examen fue terrible. Yo estaba asombrado también de que había aprobado. Y bueno, eso fue un desafío. Y bueno, empecé a cursar, ¿no es cierto? Motivado por la curiosidad. Y yo creo, si no recuerdo mal, que una materia que me enganchó bastante fue Economía 2, que era macro, con un par de profesores que, si mal no recuerdo, se llamaban Rabinovich y Kopko, que habían cursado algún seminario con Olivera. Yo en ese momento no sabía eso, pero curso piola. Keynes, básicamente, elemental, pero ahí en microeconomía me sentía extraño, la micro, no. Ahí empezó la curiosidad de justamente que
yo soy maximizador, pero macro, no, ahí uno veía la economía en funcionamiento, ¿no es cierto? Ahí me atrapé bastante. Pero básicamente toda esa inquietud siguió por toda la carrera hasta hoy. ¿Qué es esto de la economía? Por eso hice el curso de epistemología, para tratar de entender que no me ayudó, o sea, me ayudó mucho para saber que no era por ahí, que era por otro lado, que era una disciplina muy extraña en realidad respecto a los cánones tradicionales, tenía su vericueto. Bueno, me pasé toda la carrera detrás de eso con altos y bajos. O sea, esa dualidad de un amor profundo por la economía sin saber realmente qué era, pero también el rechazo, un rechazo que se hizo positivo finalmente. Ese rechazo no me interesa más, sino al contrario, cada vez me metía más y más. Justamente el ciclo de humanidades, no interesante, todo lo que quieran, pero no es ni siquiera lo que más me impactó, ni me acuerdo bien, por eso no. Por supuesto que historia económica, todo eso es muy interesante, pero yo estaba en qué miércoles es la economía, y empezó, digamos, el impacto fundamental fue Dinero, Crédito y Bancos, Olivera. Eso fue un impacto. No porque yo estuviera de acuerdo, pero aparte uno, esto lo aprendí un poco después, ¿no? Uno cree que puede decidir con qué estar de acuerdo cuando en realidad no sabe ni con qué está, de lo que está hablando. Y yo no sabía de qué estaba hablando. Pero el impacto de Olivera fue muy grande, muy grande. Primero que la carrera, ¿no es cierto? Uno podía, esa materia tenía la opción en ese momento, creo que después cambió, de cursarla, hacer exámenes parciales, recién estrenadito el sistema, pero también todavía estaban los finales. Y Olivera tenía la característica de que daba el curso cada cuatrimestre, no necesariamente igual. En cada cuatrimestre daba las cosas que le interesaban, ¿no es cierto? Y yo tuve la suerte de que cursé los 2 cuatrimestres. Las clases eran infernales, increíbles. Era todo el mundo habla de eso, ¿no? Todo el que cursó con Olivera, las clases eran magistrales realmente, de un nivel de posgrado. Y yo podría decir, bueno, a partir de ahí ya fui otro. Ya pegué un salto. Él daba Patinkin, que es una obra que incluso hace poco en un taller vimos, yo una parte lo vi, que es un libro de un rigor justamente terrible y maravilloso. Y estuve todo un año estudiando eso, más las clases de él que eran así impecables. Mis compañeros, que me acuerdo, uno se llamaba, o se llama, no sé, la verdad perdí el contacto, Héctor Segenovich, y el otro Alberto Valle, era hermano de Héctor, que es un tipo conocido de Héctor Valle, un economista conocido. Alberto también tuvo funciones públicas, pero opacado un poco por la figura del hermano. Igual lo que yo recuerdo que era un poquito bastante, digamos, humildón. Así que todos se acuerdan del hermano, pero un tipo muy inteligente, y nos juntábamos horas y horas a estudiar, 2, 3, incluso fines de semana. Porque esto también te voy a contar, ¿no? Digamos, el cambio de vida de pasar del secundario a la universidad para mí fue un salto monstruoso. Y me entusiasmaba muchísimo la vida universitaria, la verdad. Nos juntábamos, incluso ya le digo, los fines de semana acá en la biblioteca, en las salas esas con el pizarrón, ¿no? Estudiar en grupo era fantástico, ¿no?
discutir y hablar y después ir a tomar algo. Era una vida social intensa e intelectualmente intensa. Eso es lo que me acuerdo muchísimo, ¿no es cierto? Con estos dos compañeros se hizo un grupo chico y fijo de estudiar intensamente. No se podía embromar ahí, ¿no? Había que leer y volver a leer y repasar y tratar de entender. Complejo. Ya con Rabinovich y Koch tuve un contacto con el Instituto de Olivera, porque ellos armaron un grupo para hacer una investigación de precios relativos, qué sé yo. Yo participé, no duró mucho, no sé qué pasó, pero del curso de dinero, ni me acuerdo bien cómo se armó una relación con Olivera. Pero antes que eso les quiero contar el examen, ¿no? El oral. Yo venía eso, ¿no? Había un año entero estudiando la materia y sabía todo lo que creo yo tenía que saber. Nos presentamos 11. Llamaban por número de registro, ¿no es cierto? Yo, a pesar de que mi apellido tendría que ser primero, fui uno de los últimos. Y todos salían con una cara. La pregunta inicial de Olivera a varios era una cosa que yo no podía creer, números inmensos. En ese momento me pareció una exageración. Hoy entiendo perfectamente por qué en un curso de dinero, si uno no sabe lo que es un número de índice, no sabe lo que es el valor del dinero, qué sé yo. Entonces, ese precio, perdón, no sabían los chicos. Yo sí. Pero igual estaba asombrado, ¿no? Entonces, lo primero que me preguntó fue eso, yo le contesté, pasamos al segundo tema, que era tema libre. Yo estaba con unos nervios monstruosos. Entonces tenía que dibujar un gráfico, ¿no? Y el gráfico me salió todo tembloroso. Entonces Olivera me agarró, sacó el papel y dijo: cálmese, tranquilo, exponga con tranquilidad. Me calmó. No, con un gesto así, que me llamó la atención también, porque para mí era el respeto que yo era, pero un monstruo, porque estaba ahí un tipo de otro planeta, ¿no? Un gesto tuvo, bueno, yo expuse, me hizo preguntas, todo bien, me saqué un 8, y fui uno de los 3 que aprobó. Yo no podía creer, ¿sí? Y no sé qué, insisto, no me acuerdo cómo fui, le pregunté algo, alguna cosa, le consulté, me recibió, muy atento, y a partir de ahí, ahora voy a contar un poco más algunos detalles. Se armó una relación que duró muchos años hasta la muerte de él. Que yo la tengo que nombrar porque justamente el incentivo para... Yo ya venía, ¿no?, de entender lo que era la economía y todo eso, él me lo exponenció hasta límites insospechados, ¿no? Porque las reuniones con él eran... siempre duraban, ¿no? Él siempre tenía varias, entonces miraba el reloj, bueno, ya está, ¿no? Pero siempre yo me quedaba con ganas de seguir. Pero lo que pasaba era así: cuando me iba, me quedaba pensando meses en qué miércoles que me quiso decir. Todas las charlas eran interesantísimas. Y, por ejemplo, él jamás recomendaba un texto del mismo, jamás. Entonces yo venía a la persona y decía: pero doctor, ¿usted escribió tal cosa? Sí, bueno, escribí tal cosa. No, él siempre recomendaba: lea lea al otro. Y un vuelco fundamental fue cuando él escribió ese artículo sobre la hermenéutica, ¿no? La economía como hermenéutica, que también a mí me pareció: ¿qué es esto? ¿Qué bicho?
me puse a estudiar, que era la hermenéutica, y bueno, ahí empezó una etapa muy distinta. Cuando entendí un poco de qué se trataba, en una charla le propuse hacer un libro juntando textos de él. Entonces él me contestó de que Hicks ya había hecho un proyecto de libro de los artículos de él, pero se falleció. Entonces yo le pregunté si él tenía el proyecto y me dijo que sí. Me lo mostró. Entonces yo le dije, bueno, hagamos el proyecto de Hicks y le agregamos otras cosas. Y así fue. Y cito esto porque él me dijo, cuando yo le dije, bueno, hacemos el libro, sí, con una condición. ¿Cuál? De que usted haga una introducción. Yo, irresponsable de él, le dije que sí. Pero después me di cuenta que el que iba a leer la introducción no era cualquiera. Él era el que iba a leer y iba a decir me gusta o no me gusta. No era un lector cualquiera. Un tipo que hablaba 8 idiomas, que citaba filósofos en su idioma original, que había leído, que él por supuesto decía que no sabía nada, que no sabía, pero él se había leído todo, o por lo menos para mí todo. ¿No es cierto? Yo no había leído nada. Así que esa introducción me costó. Tuve que leer filosofía y economía y volver a leer sus textos. Me dio vuelta la cabeza. Y leyó la introducción y le gustó. Paro un poquito acá. Para contar un poco también, cuando yo me gradué, tuve una gran suerte de que no me acuerdo cómo fue que alguien me buscó del CONADE en el 70. El 70 me gradué en marzo, o sea, el 70 en realidad yo ya estaba graduado, el título me lo dieron en marzo del 70. Y bueno, me buscaron del CONADE y me pareció interesantísimo y realmente CONADE era una segunda universidad. Yo dependía justamente de Héctor Valle en industria, ¿no? En la parte de industria, y de Canitró. Y tenía reuniones con Canitró, Canitró, un tipo impresionante, muy distinto a Rivera, muy distinto, muy divertido, un jodón así, un tipo que me hice amigo de él así, ¿no? Era un tipo muy cálido, pero con una sabiduría, una profundidad de pensamiento. Entonces me acuerdo de un tema, ¿no? Que me dijeron, investiga el tema del best practice, ¿no? La mejor práctica. Pero me dijo Canitró, que estaba ahí con Valle, ¿no? Vas a tener que ir con tal persona, no me acuerdo el apellido, que era un ingeniero industrial. ¿Qué tengo yo que ver con el el tipo me llevó a conocer fábricas y a tratar de entender el tema en la fábrica. También un golpe en mi cabeza feroz. ¿No? Muy interesante, ¿no es cierto? Construir la función de producción. Eso hacían en CONADE, CONADE era un organismo, y aparte una macro, una micro, todo era espectacular. Las charlas ahí, inclusive hasta de temas cotidianos, eran de un nivel. Yo estaba feliz. También otro episodio fantástico en mi vida, que no tiene que ver conmigo solamente, obviamente son estas cosas. El CONADE, y eso es lo que también a uno le llama la atención, ¿no? Era como una especie de lugar para consultar, que uno podía, digamos, el ministro de Economía o quien se le ocurra, podía agarrar y decir, ¿qué pasaría si tal cosa? Pero eso era una maquinaria que no teníamos
las compus. Rolf Mantel llevó una computadora. Lo empezaba porque Rolf, ese era un tema de él. No, ese era un tema de él. Nosotros en Argentina teníamos algunos tipos en la frontera. Qué bueno. Y en la industria también. No se olvida. Argentina estaba ahí, FATE. Iban a Silicon Valley, tenían intercambios. No se habla de eso, no sé por qué, pero no, por 100 años. Yo en ese momento la Argentina, como veníamos hablando, contra incluso de los despiones políticos y qué sé yo, había como una especie de funcionamiento, ¿no? El CONADE era, ¿no? Invertíamos la matriz de manera ridícula, hoy lo harías alguien en el baño de su casa, la podría hacer, ¿no es cierto? Pero lo que es irreemplazable es el núcleo de pensamiento que había ahí, ¿no es cierto? Y la manera de planificación que había era justamente a partir de las restricciones macro, tipo Harrod-Domar, por decirlo de alguna manera, y derramar en la matriz a ver qué iba a pasar, y que era una cosa buenísima. No quiero seguir hablando de eso porque las anécdotas ya van para otro lado, ¿no? Pero son todas ricas y fue como, yo estuve poco ahí, ahora voy a contar por qué, poco, pero los meses que estuve fueron, insisto, un curso de graduados forzado en el buen sentido de lo rápido y la interacción con todos ahí era impresionante. Era un organismo realmente, probablemente se pudiera mejorar, yo a ese nivel no sé, pero los capos que estuvieron ahí eran todos, insisto, primera línea, y a mí lo que me gustaba era eso, todo era pensamiento, ¿no es cierto?, de gran nivel. Y ya les digo, yo ahí fue un curso de graduados rápido. Y efectivamente, alguno de ellos habría que entrevistar. De los que Goldberg es uno. Ahí todavía regía un tipo de teoría económica que se perdió bastante, porque vos para planificar, justamente desde el lugar de donde uno planifica, se toman en cuenta los costos que no captura el mercado, ¿no es cierto?, las externalidades, y eso era un tema. Y si vos no tomás en cuenta ese tema, después vienen las macanas, ¿no es cierto?, y no se toman en cuenta, en general, todo el tiempo. Me acuerdo, eso sí, de Goldberg, una intervención de él, en algún seminario donde él tuvo esa intervención, ¿no?, criticando a alguien que hablaba de los costos. Yo sí, pero dijo, no tenés en cuenta las externalidades. Se abrió un silencio. Claro, dijimos todos. Pero bueno, resulta que un buen día cae un chileno y me viene a hablar a mí de que están armando un grupo de gente en la Universidad de Concepción en Chile que quería que yo fuera a ser profesor. Yo recién salía de la me sentía Gardel y Lepera. Sí. Y aparte, con un sueldo tremendo. Bueno, la hago corta, me fui un par de años allá. Con la experiencia de Allende me volví sabiendo lo que iba a pasar, mientras los chilenos pensaban que no iba a pasar nada. Decían, muchachos, acá viene un golpe. Y me volví. La experiencia chilena fue muy interesante por varias cosas. En Concepción había una escuela de economía calequiana, y muy interesante. Yo conocía un poco, pero ya conocí más, ¿no es cierto?, una especie de Keynes marxista, distinto de todo lo que yo había leído, porque yo el marxismo, justamente, una cosa que puedo mencionar es que cuando conocí el marxismo y yo estaba peleado con los neoclásicos, dije, acá está, hasta que me di cuenta que no estaba, pero mientras tanto estaba, me peleaba, ¿no? Kaneki era distinto, ¿no es cierto?, nada que ver. Aparte un tipo que estuvo en Cambridge, si no me recuerdo mal, con una época brillante de Cambridge, ¿no?, interactuando con... bueno, me sirvió.
Y ahí me di cuenta de que nos buscaban a nosotros por la formación académica de la Universidad de Buenos Aires. Aunque en ese momento yo no tenía conciencia, pero ahí empecé a tener conciencia de que no soy, y me di cuenta, interactuando con otros, incluso de universidades extranjeras que me habían traído, algún profesor inglés, qué sé yo, de que nuestra formación era. Ahí empecé a reivindicar, no solamente Olivera, ¿cierto? Sino otros cursos que ahora voy a comentar, de que nuestra formación realmente era buenísima y que yo podía interactuar con cualquiera, marxista, no marxista, lo que sea, y que yo sabía mucho. Así que fue una experiencia valiosa. En ese sentido, vuelvo huyendo de lo que se venía, y en el año 73 me llaman para dar algún curso de desarrollo. No, también me llaman para cursos introductorios. Estaba Esbarra Mitre. Yo tenía algunos conocidos, que ahora voy a despejar quiénes eran, que trabajaban con él, todos me llaman para dar cursos. Ahí, esto tiene que ver también con uno de los cursos que me impactó mucho después de Olivera, que es el curso que hice con Guido Di Tella de crecimiento. Estaba Osvaldo Bachino de ayudante. El curso, Guido era un tipo que le gustaba la polémica, mucho. Y todo el curso era eso, una discusión, muy entretenido, ¿no? Él aceptaba todo lo que se le decía, no discutía, muy inteligente, tipo brillante, y las peleas eran terribles. Él las llevaba con gran habilidad, ¿no? Salíamos todos discutiendo, nos íbamos al bar, seguíamos discutiendo horas. Ahí yo tenía un grupo nuevo de estudio con gente del Nacional Buenos Aires, ¿no? Que me había impactado mucho que sabían estudiar. Los tipos eran una máquina de estudiar. Y yo noté, si podía, me hice amigo de ellos y realmente eran una máquina. Bueno, y en ese curso, con un chico que se llamaba Chico, bueno, Lisandro Barri, y con uno que no era tan chico, que se llama Mauricio Tenevipi, y otros más, pero ellos son los que más me acuerdo. Se hizo una relación bastante importante, y bueno, estudiamos también, para la materia, fuera de la materia, también con Osvaldo Bachino discutió todo el tiempo, una cosa muy rica, por eso me impacta el curso, más allá de los contenidos. Di Tella tenía una teoría del desarrollo indirecto que él sacaba de un general, ¿no? que decía no hay que atacar el centro del enemigo, sino que hay que ir por los costados. No importa, tal vez la transmito mal, pero era interesante, porque no todos pensaban lo mismo los desarrollistas, no. Entonces el tipo metió una cuña interesante para pensar. Bueno, eso, ¿no? O sea, ¿no? Esas cosas recuerdo, eso es lo que más me impactaba, las materias, ¿no? Como la de Olivera, que uno tenía que matarse, y esta, que no era matarse, porque no era tan... Pero mucha polémica, es muy divertido, es muy enriquecedor. Yo había vuelto de Chile, en el 73, donde me ofrecen esos cursos para colaborar. Quien me ofrece, Lisandro Barri, estaba trabajando en el departamento de economía, entonces éramos compañeros, nos hicimos muy amigos, ya insisto, nos pasábamos horas y horas juntos discutiendo y leyendo. Entonces él se acordaba de eso, cuando yo cursé las materias. A mí, la verdad, toda la cosa política que yo me interesó, en el sentido de que yo, por ejemplo, leía Marx, a Lenin, qué sé yo, todo eso, pero no para la universidad. Eso
Yo era todo de la croqueta, todo era intelectual para mí. Ya un cambio hubo en el 73. Esto que yo cuento, y que es un tema ideal, porque yo no participé de estas movidas que ya había en la universidad, yo simplemente estudiaba, estaba fascinado. ¿Okay? Y todo lo que me interesaba de la política era, como te digo, intelectual. Yo no participaba de los grupos y no me interesaba la política estudiantil, que era muy rica también. Ahí, esa fue mi participación. En el 73, cuando vengo, ya estaba la politización muy presente en todo, porque la única facultad, si yo no recuerdo mal, que no era montonera, era esta. Cuando llego, me encuentro con esa grieta, una flor de grieta. No, era terrible, terrible. Porque, insisto, era la única facultad, pero la JP acá tenía una movida fuertísima. Y a mí una cosa que me sorprendió mucho, yo venía de Chile, el marxismo ahí era, no como acá, era, el intendente de Concepción se llamaba Vladimir Lenin Chávez. O sea, allá el comunismo era el 20% de la población, digamos, con nombre y apellido, ¿no? Era una movida importante. Un país más clásico, digamos, desde el punto de vista político. Circulaba un texto que se llamaba el Mamotreto, que decían que lo había escrito Firmenich. Yo leí un poco y era Marta Harnecker. Marta Harnecker escribió un manual altuseriano del marxismo, que ella circulaba mucho en Chile, lo leí, lo tiré, pero un manual, yo había leído Althusser, nada que ver, no me gustó para nada, es una pavada total. Igual respeto, no importa, tal vez estoy exagerando, era un manual. Pero usar un manual para decir que Perón era burgués, la verdad me pareció lamentable, también lo tiré lamentablemente por un documento interesante. Ese era el nivel de discusión, yo estaba horrorizado. Pero la suerte estaba echada. También yo venía de allá diciendo se va a pudrir todo, vengo acá y digo se va a pudrir todo porque esto, la facultad está aislada. ¿No? Recuerdo un episodio terrible que estábamos, habían matado a Rucci y estábamos en la sala en el departamento de economía reunidos, azorados, y entra Carlitos Trosberg, un chico, entra, fuimos nosotros. ¿Qué? No, yo me miré con otro y dijimos, se me hizo tarde y no fuimos. Loco, mierda. Por supuesto está desaparecido. Yo lo conocía, no sabía que estaba. Así era, eso es lo que me encontré a mi vuelta. Entonces, mi experiencia docente fue, qué sé yo, no se pudo desarrollar, ese ambiente que yo vivía antes se fue a la miércoles, después vino la intervención y no sé. Y yo volví acá mucho después a hacer una materia de posgrado, ¿no es cierto?, de economía social, y volví también de la mano de Olivera. Yo siempre lo venía a ver a Olivera lo venía a ver cuando estaba en Chile, ¿no? Siempre tenía una reunioncita con Olivera, no se perdió nunca eso. Justamente lo que yo conté del libro fue ya en esta etapa, en el año, o sea, yo podría contar del libro horas, que no lo voy a hacer porque la relación con Olivera era un tipo de una inteligencia, insisto, pero era un lobo solitario. Nunca escribió nada con nadie, que yo sepa, nunca. Y creo que no trabajó con nadie nunca, salvo estas intercambios. Entonces, lo del libro era, ¿no?, sus idas y venidas, ¿no? De pronto no le gustaba esto, no le gustaba lo otro, ¿no? Fue un parto terrible por varias razones, pero salió. Y como dije antes, a mi
mí me cambió mucho escribir esa introducción. Me contacté con la filosofía y en esa época empecé a cursar esa maestría de historia de la ciencia y epistemología, o historia y epistemología, no me acuerdo cómo se llama. Yo me obtuve el título en el 2010. El mismo año también tuvo sus idas y venidas mi cursada, y no importa. Fue muy interesante, muy interesante. Y ahí también conocí a un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, Jorge Dotti, un bocho tremendo. Él un experto en Hegel, pero yo en realidad lo consulté por Kant, porque la construcción que hizo Olivera respecto de lo que él pensaba de la economía se basaba mucho en Kant, ¿no es cierto? Pero una interpretación de Kant muy distinta de las habituales, que a mí también me costó encontrar, sobre todo porque él tenía sus propias críticas a Kant, muy interesantes todas. Pero una cosa que me llamó la atención es que él decía que las teorías económicas eran esquemas de interpretación, la palabra kantiana, no esquemas. Que en realidad un esquema, para decirlo brevemente, es tomar alguna categoría abstracta, digamos, y tratar de temporalizarla, de llevarla a la realidad. Meterle el tiempo, el espacio también, pero digamos, el tiempo fundamental, temporalizar esos esquemas. Entonces él decía, bueno, equilibrio general, vamos a meterle el tiempo e interpretar esto acá, no sé, una cosa muy, no lo puedo desarrollar ahora, pero muy, muy novedosa para mí. Ahí me cambió mucho la cabeza. Me metí a leer Kant, Hegel, qué sé yo, que también me cambió la cabeza. Porque nada de lo que yo leía se parecía a lo que había leído. Eso también fue muy impactante. Todo lo que yo leí de Kant, de Hegel y de otros más, de Descartes, qué sé yo, siempre fue a través de otros. Y sobre todo algunas versiones que no tenían nada que ver. Por ejemplo, y no voy a abundar mucho en esto porque esto va para un curso. Todos dicen que, ¿no es cierto?, que la filosofía de Kant y sobre todo la de Hegel son sistemas cerrados y que no dan oportunidad para la contingencia. Y ahora, yo me leí la crítica de la razón pura, 2/3 de la crítica de la razón pura, habla de la ilusión necesaria del pensamiento y cómo nos engañamos a nosotros mismos. No parece ser muy cerrado, que digamos. No, están las antinomias, eso fue una sorpresa para mí. Y leí muchas interpretaciones, gracias a Dotti, que había escrito mucho sobre Kant, que discrepaban mucho de esto del sistema cerrado. Y hablaban inclusive de una hermenéutica kantiana. La hermenéutica con cerrado no tiene que ver, nunca. La hermenéutica es comprensión, interpretación, apertura, varias interpretaciones, ¿no es cierto? Y con Hegel me pasó lo mismo, ¿no es cierto? La ciencia de la lógica, 800 páginas, que se me volví loco yo, hasta que al final, ¿no?, yo muy enojado con Hegel, el sistema cerrado, ¿no?, llega que en realidad todo sale mal. Nada es como uno pensaba, dice tipo, esto en resumidas cuentas. Entonces eso me cambió la cabeza y empecé a pensar la economía en esos términos también, ¿no es cierto? Algo, la finitud, qué sé yo, todo eso vino de la mano de Olivera. Olivera era un gran matemático también, entonces él me hablaba de la matemática como una hermenéutica. Yo creí que estaba loco, porque Olivera, si uno lo mira bien, él usa todos los recursos matemáticos que puede ayudarlo a él para pensar, ¿no es cierto? Y una cosa importante que yo le decía, y esto lo conversamos siempre, ¿no?, que él siempre decía, por ejemplo, termina de usar una fórmula, ¿no es cierto?, caótica, matemática, para hablar de una de las funciones del dinero, y al final dice, bueno, pero todo esto no es tan importante, lo importante es el equilibrio social.
No nos olvidemos de lo, o sea, todo esto es muy lindo, pero hay una parte de la economía que no es esto, que es lo político, lo cultural, qué sé yo. Entonces, una cosa muy interesante, que él sacaba de Pareto también, que también entonces él sacaba cosas que yo ahí empecé a entender de qué miércoles era la economía y cómo hay muchos recortes que se hacen, ¿no es cierto? Por ejemplo, los neoclásicos son ortodoxos. No, la verdad que no. No, ¿no es cierto? Toda la justicia. Por ejemplo, Stiglitz mismo, que a veces habla despectivamente de los neoclásicos, es un neoclásico. Y él es uno de los creadores de las fallas de mercado, de la información asimétrica, creo yo. Ortodoxos, ni loco, nada que ver, ¿no es cierto? Y Olivera es de esa estirpe, con un estilo muy particular, distinto. Y eso me cambió totalmente, bueno, ahí me abrió todo un camino nuevo, que me hace, o sea, por ejemplo, me acuerdo de una charla donde él me dijo que yo tenía que leer la teoría de los sentimientos morales para entender a Adam Smith. Yo nunca ni sabía ni que existía casi. Bueno, leí la teoría y me quedé estúpido, como él dijo. Me quedé loco. Este es Adam Smith, no el otro, los dos. Es más, Adam Smith, hasta el día de su muerte, el libro que trabajó fue este. De ahí hay unas anticipaciones de lo que es la economía, la mano invisible está ahí. O me acuerdo otra muy graciosa, ¿no? Donde yo le traía el tema de behavioral economics, qué sé yo. Entonces él me decía, sí, está bueno, dice, pero la crítica al maximizador, en ese modelo nosotros somos abejas, no somos seres humanos, somos abejas. Porque había aparecido un artículo sobre las abejas, que las abejas tenían una conducta maximizadora, que hacían todo un recorrido, ¿no? Y no. Entonces él, irónicamente decía, ahí el juego es, ¿no? Entonces, yo le dije, claro, ahí se recoge lo que es producto de la competencia, exacto, me dijo. No es que uno nace abeja. Las abejas nacen abejas, los seres humanos no. No hay abeja. Hay una cosa social, por ejemplo, para los empresarios está mucho más claro que si uno no es maximizador, aunque crea que no, corre peligro de estar desplazado. Los consumidores es a discutir. Pero hay algo de eso, ¿no? Yo eso empecé a aprender de que ni siquiera los economistas que usan eso se dan cuenta de eso, que él sí se daba cuenta. Entonces, pero él lo usaba tranquilo, sin culpa. No, pero esto está acotado acá y punto. Sirve para esto y no para lo otro. La hermenéutica. Una hermenéutica no solo literaria, ¿no? Pero bueno, concretamente en esos años, la politización extrema que se llegó, porque, insisto, ya había una politización muy grande cuando yo era estudiante de la Radio Bolilla, ¿cierto? Pero había. Ya era irrespirable, donde yo veía una locura religiosas de la respuesta que hubo acá. Si yo no recuerdo mal, hubo persecución acá como una respuesta que para él, digamos, yo lo lamento, pero Marx no tengo ningún problema. Así fue la respuesta de Olivera. Eso Fernández López seguramente lo tiene registrado en algún lado. Yo no estaba muy conectado con eso, insisto, pero tipos importantes se fueron. Yo recuerdo eso, que habían un amigo mío había sido raptado en el 76. Lisandro Barri, con el que después seguí trabajando todo el tiempo. Qué sé yo, por ejemplo, en la época de la convertibilidad,
él me llamó para armar la Agencia de Desarrollo de Inversiones, que todavía sigue, pero que duró poco porque la convertibilidad también, una cosa muy loca, porque eso en Chile funcionaba, en Estados Unidos funcionaba, una agencia dedicada a coordinar sector privado y público. Barato, no daña a nadie, no es planificación. Entonces nosotros copiamos de todos lados, pero apenas se pudo, se la cerraron. Ahora está igual. Que, insisto, todo lo que uno hacía acá cuando venían estas olas así neoliberales era insólitamente estúpido, porque insisto, otros países liberales también se las usan. Nosotros trajimos acá a la gente de California, qué sé yo, que tenían una agencia de desarrollo de inversiones monstruosa, espectacular, ¿no? Si alguien quería invertir, venga. Según el monto de inversión te atendía una funcionaria de alto rango, eso decía. O sea, todas cosas de gente que para hacer política económica usaba lo que se podía usar. Roberto Frenkel estaba ahí, es que también vi a esta gente, Lisandro Barros y otras más, me llaman cuando Cafiero asume con Isabel, ¿no? Y estaba Di Tella, además, que yo conocía, viceministro, duró pocos meses, pero fue muy interesante, por dos cosas, ¿no? En realidad, tanto por Cafiero como por... Cafiero era un tipo que le gustaba escuchar, realmente le gustaba escuchar a sus asesores. Yo era jovencito, el tipo me llamaba al despacho y me decía, siéntese, ¿qué opina de tal cosa? Los almuerzos también, ¿no? Cuando estaba Di Tella era espectacular, ¿no? Di Tella era terrible, ¿no? Entonces, pero todo era así. 3 meses, ¿no? Con gente que... Y bueno, ahí vi también la política, ¿no es cierto?, de ese momento, y también estaba todo liquidado. Di Tella aportaba muchos contactos privados, ¿no?, para enterarse de qué pasaba. Pero yo lo que puedo rescatar es eso, la intención de ellos siempre de pensar las cosas, de discutir con nosotros, que éramos chicos realmente, pero que nos llevaron porque también nos gustaba discutir. Y siempre, yo digo, ¿no?, lo que hice de política siempre fue así. Lo demás nunca me gustó, no me interesó. Y pudiendo hacer una carrera, no la quise hacer nunca. No me gustaba. Esto sí me gustaba. Cafiero, por ejemplo, yo me acuerdo, ¿no?, porque la experiencia, esto, ¿sabes?, es muy interesante, esta historia del pensamiento, cómo opera en la política, ¿no? O cómo no opera. Porque yo me acuerdo que Cafiero una vez me llama, en la época de Alfonsín, para hacer una reunión de economistas, para ver qué pasa. Y se arma la reunión, que sí, cuando me llega el turno, le digo, pero Antonio, acá el tema es la inflación. Qué descubrimiento, ¿no? Silencio. Decir una cosa que dije en los diarios, ni siquiera como economista, ¿no? Había un despelote total. Entonces, Antonio me dice, sí, con la convertibilidad ya me había pasado. Porque yo decía, esto va a terminar mal. Inclusive escribí un artículo que presenté en Córdoba usando la teoría de las catástrofes, en un sentido hermenéutico. La teoría de las catástrofes es una teoría matemática, no importa, pero que es justamente, no está así, no hay un espacio y un tiempo, sino es una figura, como una topología, como, ¿no es cierto?, esas figuras, ¿no? La banda de Moebius, que lleva, justamente que muestran algún concepto, ¿no es cierto? La teoría de las catástrofes lo que mostraba era que si uno tiene un sistema sensible, una variable lenta, digamos, la tasa de interés, de pronto el paisaje suave se transforma en un precipicio. Entonces yo mostraba eso, que la convertibilidad ya había mostrado en la crisis del tequila a dónde podía terminar. De pronto, un shock externo, ¡taca! La tasa de desocupación saltó a 2 dígitos, ¿no es cierto? Así fue.
¿Quién me vino a ver? Nadie. ¿No? Por eso digo cómo son estas cosas, cómo funciona el tema intelectual y el tema del pensamiento. Cuando uno encuentra gente que piensa, hay que juntarse, como yo me he juntado con estos colegas que menciono de esta casa de estudios que todavía están y luchan para pensar. Yo diría que eso es una recorrida conmigo, es eso, una experiencia de con quién se podía pensar y con quién no se podía pensar. La Facultad de Ciencias Económicas era, y espero que siga siendo, un ámbito donde hay, no digo todo, porque tampoco conozco, pero lo que yo conozco, donde se piensa, se discute, se tiene una actividad, y eso es mi experiencia, ¿no? Lo malo y lo bueno. La carrera tuvo esas improntas, me acuerdo mucho más de esas materias donde había polémica y se pensaba y se discutía que del resto. Yo mencioné esas dos, tal vez, yo no me acuerdo si Economía Internacional la hice con Gomariz, puede ser, es imposible, no me acuerdo exactamente bien, pero también me resultó muy interesante, obviamente, Economía Internacional. Fantástico. Y bueno, esos son mis recuerdos de la facultad. A mí me gustó más matemáticas que econometría, pero econometría, digamos, o estadística, econometría, Toranzos. Durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, cuando tenía que hacer un laburo, Toranzos y otro, ¿no es cierto? Yo no soy un experto y de lo que no soy un experto, me considero un experto en buscar expertos. No me acuerdo mucho de econometría, pero eso sí me acuerdo que mis laburos profesionales siempre me agarraba el librito de Toranzos y le pego una repasadita a ver en qué estoy parado. En la facultad siempre con materias de estudiante o de profesor, pero en el instituto no. Por ejemplo, ¿no? Una cosa que yo no hice en la época que volví de Chile es incorporarme de una manera institucional más fuerte. No le daba bolilla. Yo daba clases y si el nombramiento era de palabra o no me importaba. No había una tontera, no darle bolilla a la cosa institucional. Pero yo no le daba bolilla, era así. Éramos amigos, ¿viste? La cosa intelectual era lo que primaba, y punto. Estábamos juntos, discutíamos, yo escribía algún apunte para las clases, eso me encantaba. Dar clases para mí era la manera de aprender mejor lo que, ¿no es cierto? Ustedes lo saben también como yo. Por eso la experiencia con Saúl de dar un curso para economía social, a pesar de que era un curso introductorio, yo iba a las clases de él y él venía a mis clases. ¿Para qué? Para escuchar una explicación de Saúl sobre la pavada máxima para mí. Sin embargo, no era ninguna pavada. Claro, ahora entiendo, ¿no es cierto? Y viceversa, ¿no es cierto? Me le daba una vuelta de tuerca. Eso es una experiencia única. Dar clase en ese sentido. Y estar con gente que investiga y da clase en ese sentido es apasionante. Eso para mí es lo que me atrapó acá, la carrera de economía. Bueno, yo, no sé, estos son los recuerdos vívidos que tengo, es eso. Lo que más me agarró es eso, la curiosidad, la intensidad del pensamiento, las polémicas. Otra cosa, por suerte no me acuerdo. Y las cosas feas que me acuerdo son estas, digamos, justamente cuando había piedras para pensar. Cuando se metió esta cosa religiosa, política, estúpida, que no sé por qué. ¿No? Pero bueno, eso es otro tema, para analizar de otro costado. Pero yo diría incluso, de ese costado, que una de las crisis que uno puede decir en el sentido cultural, es la crisis del pensamiento. Cuando no hay pensamiento, agárrate Catalina, ¿no? La caja de Pandora se abre y todo puede suceder. Y mi experiencia en ese sentido es fantástica, porque yo le digo siempre,
Por ejemplo, en el CONADE hablábamos de política, obviamente, se armaban unas polémicas, me acuerdo, mesas redondas, ¿no? Hablando de política, pero todos eran uno mejor que otro. Yo me acuerdo estar callado mucho en esa época, ahora hablo mucho. O cuando iba, por ejemplo, ahí a Corrientes, ¿no? Esos círculos intelectuales, La Paz, que sé yo, también, yo me acuerdo que se estaba una niña, zareta, el nivel de discusión me sobrepasaba muchísimo. El CONADE era así. Mi opinión era muy humilde porque todos eran pesos pesados, todos tenían pensados cosas y discutían. Había una polémica con el desarrollismo terrible ahí, el peronismo, el desarrollismo, el ditalismo, qué sé yo, pero era fantástico. No, religión no había. Y después para mí vino una cosa muy religiosa. Héctor Valle era un desarrollista. Bueno, pero Héctor, yo nunca escuché que haya callar a nadie, porque claro. Al contrario, ¿no? Sí, me acuerdo que vino Guglielmelli a manejar el CONADE, y entonces él dio la orden, como buen militar, y un tipo igual distinto a otros militares, ¿no? De crecer al 8%. Todos fuimos corriendo, Valle inclusive decía, no se puede crecer al 8%. No, él sabe más que yo de esto. Se puede. A Rodomer, ¿no? Él mismo laburó el tema en su momento. Entonces me dijo, no, pero esto es para pelearme con el ministro de Economía. Eso era el CONADE, eso era el ambiente donde yo me moví siempre, por suerte, y donde trato de moverme ahora. Yo pienso eso, yo me relaciono con la gente del IEP mucho. Sí. Yo creo que, digamos, no tengo acuerdos políticos con muchos, pero charlamos tranquilamente y tenemos muchos acuerdos sobre muchísimos temas que haríamos, que yo si fuera ministro de Economía llamaría a mis rivales, que no son rivales, ¿no? Los llamaría como los llamé para mi instituto, que formaron parte, que yo quiero saber algo del sector agropecuario, lo llamo a Roberto Guizar. Y por teléfono él enseguida me desasna, ¿no? Y si necesito me voy a tomar un café con él, ¿no es cierto? Y se terminó. Y si yo realmente tampoco sé si estoy en desacuerdo políticamente con él, ni siquiera hablé con él de eso, no recuerdo. No, la verdad que no recuerdo si él está acá o allá, pero sí sé que lo llamaría a él o a quien él me diga. Yo armé seminarios sobre el tema con él y con quien él me dijo figuras realmente opuestas a mi pensar político, pero eso es lo que a mí me quedó, ¿no es cierto? Son tipos de primera, que saben el tema, que han escrito, que conocen, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo creo. Eso es la modernidad. Todo ha bajado a la tierra y nosotros tenemos que hacer cargo. Eso es la huella principal de esta casa de estudios, lo que más me dejó, por lo menos a mí, esas relaciones que no saqué de ningún otro lado. Mira, en la Universidad de 3 de Febrero no hay una tradición de economía. ¿Y dónde hay una tradición de economía? En La Plata, qué sé yo, pero es poco. El semillero es acá, qué sé yo. Aunque tenga discrepancias, porque Daniel Heyman es un tipo que es, para mí, de nivel internacional, igual que Saúl, igual que otros, de nivel internacional, que acá no lo reconozcamos y pensamos que es otra cosa. Olivera es otra cosa, pero ya digo, el propio Olivera está olvidado, tirado en una caja, cuando yo creo que el tipo ha hecho cosas realmente para tomar en cuenta. A mí mismo. De lo que estoy contento es de juntarme con ellos. En la Universidad de 3 de Febrero la economía no existía. Entonces, directamente hacer algo con los máximos niveles que yo consideraba del saber de la ciencia económica en ese momento, para mí fue toda una maravilla, y se armó un grupo con Oscar Cetrángulo, con Bizán, López, Andrés López, bueno, ya está, ya con eso me armó la mitad de un equipo. No, entonces nos juntábamos
armábamos actividades, hicimos actividades de investigación, pero también teníamos reuniones que yo denominaba como una especie de gabinete en las sombras. No, en serio. Yo con esa gente podía hablar de cualquier tema, ¿no? Y también me tenía que quedar callado. Esa era la verdad. No, en serio. ¿No? Escucharlos a estos tipos eran conciertos de violines y demás. Y eso fue muy bueno. Una experiencia realmente muy rica. Después, avatares de todo tipo, restricciones presupuestarias, que ahora se van a venir también. Y así que bueno, la experiencia siguió, pero con menos gente. Por suerte, insisto, se armó el IEP. Se armó el IEP, que es para mí un logro de los muchachos acá, sacarse el sombrero, que subsiste no sé cómo, y espero que subsista no sé cómo. Con los cuales colaboramos todo el tiempo y armamos seminarios. Nosotros armamos un seminario que tiene que ver con todo lo que les dije. Un seminario primero que se llamó Historia del Pensamiento Económico Argentino, porque yo considero, y esa es mi experiencia en la facultad, que hay un pensamiento económico argentino. Que se les dé bolilla o no, no importa. No solamente Prebisch, sino estos muchachos de ahora, ¿no? Que tienen algunos artículos que son universales. Ella, Roberto Frente, si yo quiero hablar de inflación, y no lo llamo a Roberto Frente, soy un tarado. Es lo que sabe este tipo de inflación, por todas las experiencias que tuve y lo que escribió. ¿No? Yo lo releo aparte, eso es importantísimo. Yo todo el tiempo releo a estos muchachos. ¿No? Escribí hace poco un capítulo de un libro donde agarré la tesis de Daniel, su tesis doctoral, y había un capítulo que a mí me servía, porque digo, ya mi capítulo está escrito. Donde con el estilo que tiene él, ¿no? Que es un estilo muy particular, una locura lo que escribió, ¿no? Se repasaba. Los pies de página son más importantes que el texto. Cuando habla de las teorías, hay cosas de locos. Y está acá, Daniel. Es argentino, caramba. Yo si encarno algo, un poco de eso. Y mi intención es recuperarlo, que otros se enteren, y vamos a ver si podemos seguir